El día de hoy hablaremos sobre mitos de las cruzadas y la Santa Inquisición. Utilizaremos como guía el libro de Robert Spencer, una guía políticamente incorrecta para el Islam y las cruzadas, y la verdadera historia de la historia católica, de Steve Withendorf. El primer mito es que las cruzadas fueron una excusa para masacrar musulmanes. No, las cruzadas fueron iniciadas por el Papa Urbano II y para citar lo que él dijo, leemos: pues vuestros hermanos que viven en el este necesitan urgentemente vuestra ayuda, y debéis apresuraros a brindarles la ayuda que se les ha prometido con frecuencia, porque como la mayoría de vosotros ha oído, los turcos y árabes los han atacado y han conquistado el territorio de Rumania, hasta la costa del Mediterráneo, y el Helesponto, que se llama el brazo de San Jorge. Han ocupado cada vez más tierra de esos cristianos y los han vencido en 7 batallas. Han matado y capturado muchos y han destruido iglesias y devastado el imperio. Si les permitís que continúen así por un tiempo sin ser castigados, los fieles de Dios serán atacados mucho más ampliamente por ellos. Por esta razón yo, o más bien el Señor, os suplica como heraldo de Cristo que le proclaméis en todas partes y persuadáis a todas las personas de cualquier rango, a pie o a caballo, pobres y ricos, a llevar ayuda rápidamente a estos cristianos y destruir esa raza vil de tierra de nuestros enemigos. Además, Cristo lo ordena. Como podemos ver, el inicio de las cruzadas no fue una ofensiva violenta, sino que fue una defensa de Occidente. Y ya hemos hablado bastante de la expansión del Islam en base a la yihad en otros videos que pueden encontrar como la serie llamada Jihad en el canal. Pero aquí podemos ver un mapa de cómo se expandió el Islam violentamente a través de los siglos. 2. Las cruzadas fueron motivadas por la avaricia. Los guerreros católicos dejaron voluntariamente atrás amigos, familia y fortuna, y arriesgaron la muerte por amor de Dios, amor al prójimo y su propia salvación. Cuando Urbano predicó la primera cruzada, dejó claro que la indulgencia se otorgaba a aquellos que participaban por devoción solamente, y no para obtener honor o dinero. Las cruzadas eran costosas y generalmente tenían que ser financiadas vendiendo tierras y propiedades familiares. Se estima que le costaba a un cruzado desde la primera cruzada de 4 a 6 veces su ingreso anual el tomar la cruz. La gran mayoría de los cruzados que sobrevivieron a su expedición regresaban a casa más pobres por el viaje. Tercero, que la cultura islámica era superior a Occidente. La realidad histórica es que a medida que las fuerzas islámicas conquistaban tierras antiguamente cristianas, judías, hindúes y zoroástricas, los conquistadores se adaptaban y asimilaban los logros intelectuales de los pueblos recién sometidos. Las élites árabes estudiaban y aprendían de coptos y nestorianos en Egipto, zoroástricos en Irán y hindúes en la India. La política islámica no obligaba a las conversiones en la mayoría de los casos, por lo que los cristianos y los judíos en particular tenían un estatus de segunda clase, protegida como dhimis. En la sociedad musulmana se les permitía practicar su fe bajo estrictas limitaciones, siempre cuando pagaran un tributo anual que era la jizya. Su aprendizaje y erudición continuaron y sus obras fueron luego traducidas al árabe y asimiladas y reclamados por los musulmanes. Además, muchos no musulmanes que vivían como dhimis y a quienes se le atribuyen avances intelectuales y culturales son falsamente identificados como árabes y musulmanes. Al-Jawarizmi, el padre de la álgebra, era persa. Al-Qasidi, quien introdujo fracciones en matemáticas, era sirio. Los numerales arábigos eran de origen hindú y fueron asimilados por los musulmanes. Mashallah ibn Atari, un famoso astrónomo temprano, era judío. A los musulmanes generalmente se le atribuye un conocimiento médico superior, pero de hecho en su mayoría proviene de dhimis cristianos nestorianos, quienes dirigían un gran centro de formación médica en Nisbisis, Siria. Los principales contables, arquitectos, banqueros, filósofos, científicos, maestros y escribas también eran cristianos nestorianos. El conocimiento musulmán de los autores griegos Hipócrates, Galeno, Platón y Aristóteles fue posible gracias a los esfuerzos de Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi, otro cristiano nestoriano que recopiló y tradujo manuscritos griegos al árabe. Cuarto, que las cruzadas son la razón de la hostilidad islámica moderna hacia Occidente. Esto podemos saber que no, sino que la yihad, la enemistad entre Occidente y el Islam, se funda en el Islam mismo y no al revés.
Podemos leer en el manual de Reliance of the Traveler, que es un manual al-Shafi de jurisprudencia islámica. Podemos leer lo siguiente: la yihad significa hacer la guerra contra los no musulmanes, y etimológicamente se deriva de la palabra mujahada, que significa guerra para establecer la religión, y establece los demás versos como referentes a la yihad. El primero es: se os ha prescrito el combate, matadlos donde quiera que los encontréis, combatid contra los idólatras totalmente, combatid contra aquellos que no creen en Alá ni en el último día, ni consideran ilícito lo que Alá y su mensajero han declarado ilícito, ni adoptaron la religión de la verdad. O en Sahih Muslim 22, se me ha ordenado luchar contra las personas hasta que testifiquen que no hay más Dios que Alá y que Mohammed es el mensajero de Alá. Ahora, ¿eran los estados cruzados colonias? En términos generales, una colonia es una tierra gobernada por un poder lejano, pero los estados cruzados no estaban gobernados desde Europa occidental. Los gobiernos que establecieron no respondían a ningún poder occidental, tampoco los gobernantes cruzados desviaban la riqueza de sus tierras y las enviaban de vuelta a Europa. No tenían acuerdos económicos con ningún país europeo, y los cruzados establecieron estados con el fin de proporcionar protección permanente a los cristianos en Tierra Santa. Ahora alguien podría decir que debido a la evidencia histórica las cruzadas no sirvieron para nada, ya que después de todo Tierra Santa al día de hoy sigue siendo árabe. Bueno, leamos lo que nos dice Robert Spencer. Entonces, ¿qué lograron las cruzadas? Compraron tiempo para Europa, un tiempo que podía haber marcado la diferencia entre su desaparición y la dimitud, y su resurgimiento y el retorno a la gloria. Los zoroastrianos o parsis son seguidores del sacerdote y profeta persa Zoroastro o Zaratustra. Antes del advenimiento del Islam, el zoroastrismo fue durante mucho tiempo la religión oficial de Persia, y fue la religión dominante cuando el imperio persa se extendía desde el mar Egeo hasta el río Indo. Los zoroastrianos eran comúnmente encontrados desde Persia hasta China, pero después de la conquista musulmana de Persia, los zoroastrianos recibieron el estatus de dhimmi y fueron sometidos a crueles persecuciones que a menudo incluían conversiones forzadas. Después de casi 1400 años viviendo como dhimmis y experimentando la verdadera naturaleza de la tolerancia islámica, los zoroastrianos hoy en día representan menos del 2% de la población de Irán. En Afganistán, donde el zoroastrianismo una vez prosperó, los zoroastrianos hoy son prácticamente inexistentes. Esto no es sorprendente. La conversión al Islam era frecuentemente la única manera en que estas personas perseguidas podían tener alguna esperanza de llevar una vida decente. Si los cruzados no hubieran detenido a los musulmanes, la yihad islámica hubiera acabado finalmente con la cristiandad. Los cristianos en Europa se habrían convertido en una minoría pequeña como sus correligionarios en Medio Oriente. La Inquisición. La herejía en el mundo medieval no solo se veía como un peligro para las almas, sino también para el orden social, ya que a menudo conducía a rebeliones violentas contra la autoridad. Como tal, se consideraba tanto un crimen eclesiástico como secular. La Iglesia quería proteger a las almas de su rebaño de la condenación eterna. El Estado quería salvaguardar la seguridad del reino y prevenir la violencia. Categorizaba la herejía como un delito de traición punible con la muerte. El uso de la tortura estaba regulado por una serie de protocolos estrictos y protecciones para los acusados. Era un último recurso, después de que se emplearan todos los demás medios para descubrir la verdad y obtener una confesión del acusado. Las autoridades seculares siempre la aplicaban, por lo que la representación de Hollywood de monjes sádicos golpeando a libres pensadores judíos y musulmanes es completamente inexacta. La decisión de usar la tortura también podía ser apelada por el acusado, y varios grupos de personas estaban automáticamente exentos, incluyendo niños, ancianos y mujeres embarazadas, caballeros, miembros de la nobleza y en algunos casos el clero. El juez acompañaba al acusado al lugar de la tortura y había un notario presente para registrar la sesión. Además, un médico estaba presente para asegurar que el acusado no fuera asesinado o mutilado. El crimen en el mundo medieval y el castigo secular por él era la muerte. La sentencia de muerte era dictada y ejecutada por el Estado. La Iglesia misma nunca ejecutó a ningún hereje, y a pesar de la noción popular de que los gobernantes cristianos ejecutaron a millones de personas por herejía, el registro histórico demuestra que ese número fue relativamente bajo. En la diócesis de Turín, Italia, por ejemplo, solo 22 herejes obstinados fueron entregados al Estado y ejecutados durante todo el siglo
14. El famoso inquisidor medieval Bernat Guy, quien escribió un manual para inquisidores, emitió 930 sentencias en casos de herejía en su carrera, mientras que solo entregó a 42 obstinados al Estado para su testigo. La Inquisición española es retratada como una de las mayores instituciones de asesinatos en masa de la historia, pero una vez más, el registro histórico demuestra lo contrario. En los 44.674 casos llevados ante la Inquisición española de 1540 a 1700, solo se entregaron al Estado para la ejecución 826 herejes. De 1478 a 1528 se entregaron un total de 1500 herejes, lo que equivale a 30 personas por año. Curiosamente, de 1530 a 1630, durante un periodo de propaganda anticatólica sobre la Inquisición, la Inglaterra protestante promedió 750 ahorcamientos por año. La persecución de brujas. La amplia persecución de brujas en Europa y en el Nuevo Mundo, especialmente por parte de las autoridades seculares, ocurrió entre 1450 y 1700. Alcanzó su punto máximo durante la Ilustración, y no durante la Edad Media como generalmente se cree. Varios prominentes figuras de la Ilustración apoyaron la quema de brujas, como Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, defendió la ejecución de brujas, y el francés John Bodin, quien abogó por quemar brujas en los fuegos más lentos posibles. Y de hecho actuó como un juez en juicios de brujas, enviando a la hoguera a 3.000 supuestas brujas y hechiceros. Aunque el mito histórico anticatólico alega que la mayoría de las cacerías de brujas y quemas fueron responsables de la Inquisición, el registro histórico demuestra que los tribunales seculares, especialmente en Europa, estaban más preocupados por la brujería. Constantemente a lo largo de la historia, la Inquisición española fue escéptica respecto a las realidades de la brujería y no reclamaba jurisdicción exclusiva en tales casos, y procesaba muy poco de ellos. Los historiadores han encontrado difícil evaluar el número total de hombres y mujeres ejecutados por las autoridades seculares por supuesta brujería y hechicería, pero la mayoría está de acuerdo que fue una cifra alrededor de 50.000.